Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central, les doy la bienvenida al webinar Cambios normativos para dinamizar el mercado de valores. El Banco Central de Reserva, como regulador del sistema financiero, tiene el agrado de presentar los principales cambios normativos de este primer trimestre del año 2021. Esto en el mercado de valores, con las modificaciones a las normas técnicas para la negociación de valores extranjeros NDMC-12. Para el buen funcionamiento de este webinar, les informamos que por medio del chat pueden hacernos llegar sus consultas, sus diferentes inquietudes o preguntas, a las cuales se le dará respuesta al final del webinar, por lo cual les recomendamos hacerlas llegar a lo largo de la ponencia y no esperar hasta el final para poder dar respuesta de forma oportuna. Sin más, doy paso a continuación a la ponencia a cargo de Daniel Deras, especialista de regulación financiera. Muchas gracias, Edgar. Bueno, como lo expresó Edgar, les vamos a hacer un webinar presentando las principales modificaciones a las normas técnicas para la negociación de valores extranjeros y cómo estos cambios pretenden desarrollar el mercado de valores. Bueno, como primera lámina, en los antecedentes tenemos que el mercado de valores se encarga de gestionar diferentes tipos de activos, entre los cuales encontramos valores nacionales como valores de carácter internacionales. Eso lo que busca es dar una amplia gama de opciones a los inversionistas locales, en los cuales existen dos tipos. Están los tipos primarios y los mercados secundarios. En este mercado secundario en el cual se negocian los valores extranjeros que traen las casas corredoras para inscribir o autorizar en nuestro mercado local. Aquí contamos con diferentes participantes en esta negociación con estos títulos en los cuales se encuentran la bolsa de valores, las casas, las sociedades de depósito y custodias, las clasificadoras de riesgo, los agentes especiales de evaluación de valores y los diferentes emisores. En la siguiente lámina encontramos, digamos, que los cambios normativos lo que buscan es dinamizar el mercado de valores. Aquí el objeto, digamos, y con la iniciativa de la industria es contribuir a agilizar los trámites y los mejores de los tiempos y generar condiciones que amplíen la oferta de valores en los inversionistas, los cuales voy a proceder, digamos, a explicar y de manera compilada para que quede como claro cuál es todo el contenido de estas normas de negociación de valores extranjeros. En la siguiente lámina podemos ver la base legal. Como ustedes saben, la negociación de los valores extranjeros nace en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, en los cuales hace dos categorías. Hacen dos categorías. Primero tenemos la autorización de valores extranjeros y tenemos el registro de valores extranjeros. La autorización de valores extranjeros es aquella categoría que le da la ley a aquellos valores que son emitidos primero por los estados que están en la región centroamericana o organismos internacionales en el cual el Banco Central es miembro. Entonces, en estos valores, digamos, de per se de estar en la región, son diferentes los requisitos en los que se pretenden para un registro de valor extranjero, en lo cual prácticamente el registro es mucho más simplificado. Luego tenemos el registro de los valores extranjeros en la siguiente lámina. En este registro de valor prácticamente están los que no comprenden lo de las autorizaciones. Aquí tenemos todas aquellas sociedades o entidades o corporaciones que cotizan en mercados, póngale por ejemplo Apple o los ETFs, así como todos aquellos países que no pertenecen a la región centroamericana. Aquí el legislador establece, digamos, dos requisitos para que traigamos estos valores a negociación de mercado local. Primero, que cuenten con una categoría de tener un reconocimiento de un mercado, es decir, que el mercado en los cuales se negoció en mercado primario tenga igual o superiores requisitos de supervisión. Segundo, que tenga una calificación de riesgo y que la calificación de riesgo sea por una entidad reconocida, por ejemplo, como por la SEP, o que tenga una autorización por el mismo estado en el cual emitió la emisión. Luego, digamos, en ese sentido,
también que la información de estos valores se encuentre en un sistema de información bursátil. Esto con el objeto de que el inversionista que compre o tenga este tipo de títulos tenga esa información de manera, digamos, de manera, digamos, rápida, en la cual cómo el valor está negociando en las plazas en las cuales hubo la emisión primaria. Por ejemplo, cómo se está negociando en la Bolsa de Valores de Nueva York y todo en ese sentido, con el objeto de ser transparente en la transacción de este tipo de valores. Bueno, en la siguiente lámina tenemos las principales modificaciones a la norma de negociación de valores extranjeros. Primero, el objeto de estas normas, primero, es regular la autorización y el registro de los valores. Esto es, dado que como la ley, así como lo expliqué en el artículo 10, establece esas categorías, también cuando ustedes ven esa norma, la norma está categorizada o estipulada en diferentes capítulos. Está el capítulo de la autorización de valores extranjeros, en los cuales reviste principalmente los requisitos que la ley establece para su autorización, y luego tenemos el registro de los valores extranjeros. Prácticamente regular eso. En los sujetos obligados están las casas y los agentes que negocian este tipo de valores y las obligaciones que tienen que ver con este tipo de transacciones. Primero, ¿cuál, digamos, son estas principales modificaciones con las cuales nosotros pretendemos dinamizar este tipo de transacciones? Primero, que la presentación de electrónicas quede de manera, la presentación de la solicitud de este tipo de productos puede ser presentada de manera electrónica. Esto quiere decir de que la casa, cuando remita su solicitud a través de los servicios electrónicos que le presta la superintendencia, desde ese momento cuenta, digamos, el conteo de los 15 días para la autorización de estos valores. Esto no implica que la superintendencia en este proceso de, digamos, del análisis de los requisitos de estos valores considere importante, digamos, presentar de manera física algún, digamos, requerimiento, pero a menos que quede específico algún requisito de la ley, esto lo puede solicitar. Actualmente, digamos, la ley establece de que la presentación es electrónica de la solicitud, pero consideramos que a medida vaya la implementación de la firma electrónica, se haga completamente en electrónico, digamos, que no exista ningún requerimiento físico de papel o de firma de representante legal de la casa, en la medida, digamos, que esto, la firma de electrónico vaya aplicándose a este tipo de mercado, ¿verdad? Pero lo que buscamos en esta modificación de esta norma es que, por ejemplo, que quede ya la carretera de manera que estos procesos en un futuro, esperamos que en el próximo año, con la implementación de la firma electrónica, sea completamente electrónico. De esta manera, agilizar este tipo de trámites. Segundo, antes, si tuvieron, digamos, la oportunidad de revisar esta norma tenía 4 tipos de anexos. Tenía un anexo para autorización de valores extranjeros, es decir, para aquellos valores que eran de los países de la región centroamericana, de los que establece el artículo 10. Teníamos un valor para ETFs, un valor de renta fija y así, ¿verdad? Entonces, lo que según la industria se nos expresó de que eso podía generar mucha confusión, entonces lo que se pretende fue la realización de 2 anexos. Un anexo de renta fija y un anexo de renta variable. Estos anexos solo contienen, digamos, aquella información que la brindan las pantallas de información como de Bloomberg y Reuters, y hemos eliminado aquellos encabezados de traducción, dado que, de acuerdo a la industria, era una traducción demasiado técnica, entonces lo que involucraba que podía haber, digamos, algún error de traducción. Entonces, para evitar, digamos, esos tipos de errores en los procesos de autorización de este tipo de valor, se ha eliminado ese tipo de información, estableciendo la información necesaria en estos tipos de anexos, considerando las 2 características de valores, los valores de renta fija y los valores de renta variable. Segundo, hemos revisado las características de los valores que no cuentan calificación, dado que, si ustedes pudieran observar, el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores establece, digamos, cuáles son los requisitos que se tiene que hacer para un registro de valor extranjero, estableciendo que debe de contar con una calificación crediticia.
pero establece que en el caso de que por la misma naturaleza del instrumento no cuente con una calificación crediticia, a través de normativa técnica se puede establecer cuáles son esos requisitos que se puede, digamos, contener para la autorización de ese tipo de valores. Entonces, de acuerdo, digamos, a lo expresado en la industria y nuestras investigaciones internacionales, hemos hecho, digamos, un poco más flexibles estos tipos de condiciones o de requisitos, de manera de que la misma refleja a la propia idiosincrasia o del mercado en el cual el emisor dio originalmente y tenga esos requisitos para que estos, digamos, estos informes sean presentados a través de la superintendencia y dar un favorable para un registro de valor extranjero. Asimismo, se ha hecho la derogatoria del formato de contrato de la negociación de valores extranjeros. ¿Por qué se hizo esta derogatoria de valores extranjeros? Digamos, partíamos de un formato, digámoslo, de adhesión en el cual prácticamente la casa tomaba el formato que estaba en las normas y solo lo llenaba prácticamente con la información de la casa y la información del cliente. Entonces, de acuerdo a lo expresado por la industria, esta dejaba muy, digamos, muy cuadrado y no daba como pie a de que las casas, de acuerdo a la propia naturaleza de las propias operaciones que realizan y pueden ser muy diferentes con clientes, pueden, digamos, hacer otro tipo de cláusulas. Entonces, se ha dejado de manera amplia se ha derogado primero este formato y se han establecido las condiciones mínimas que debe llevar este contrato, siempre respetando lo que establece la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Protección al Consumidor, digamos, como esos grandes aspectos que debe contemplar la casa. Asimismo, la norma establece cuáles son los requisitos para el reconocimiento del sistema de información financiera y de mercados reconocidos. Ahí lo que se ha realizado es una ampliación de las condiciones, es decir, de manera, por ejemplo, que sea mucho más fácil para aquel que pretenda que tal mercado sea reconocido, sea más fácil cumplir de acuerdo a las condiciones que el mismo mercado que se pretenda registrar tenga. Bueno, en la siguiente lámina podemos encontrar prácticamente el proceso de la inscripción de un valor extranjero. Bueno, así como les había expresado, el valor extranjero es aquel emitido por bancos centrales centroamericanos, así como organismos financieros regionales e internacionales en el cual el Estado de El Salvador sea miembro y puede ser objeto de oferta pública. Básicamente aquí solo hay dos requisitos que tienen que ser la constancia de la bolsa en la cual estén inscritos, por ejemplo, la constancia de la bolsa de Costa Rica o el decreto legislativo en el cual nace la emisión. Y elaborar el suplemento informativo. Entonces, en este caso, si es de renta fija, ocuparemos el anexo número 1 de las normas. La solicitud puede ser presentada a través de los medios electrónicos y el plazo de los 15 días que establece la norma para el análisis es contado al día siguiente de haber presentado de manera electrónica la solicitud. Esto es un aspecto muy importante porque si es bien cierto que en el proceso la superintendencia puede pedir información adicional de manera de que, digamos, para hacer fe y legalidad de lo que la casa pretende probar para la autorización o registro de este valor, pero desde el momento de que la casa inicie el proceso de manera electrónica, desde el día siguiente de la presentación de esta solicitud, comienzan a contar los 15 días. Entonces, por eso es muy importante, digamos, de que la norma establezca de que la solicitud puede ser presentada de manera electrónica y con esto, digamos, empieza a correr todo el proceso que establece la norma. Luego de recibida la solicitud, la superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos de la ley y las normas y de cumplirse lo establecido en las normas, se procede a dar la autorización para la negociación del valor. Bueno, en la siguiente lámina encontramos la otra clasificación que nos da la ley del mercado de valores, que es el registro de valores extranjeros. Aquí comprende los valores emitidos por los estados, instituciones fuera de la región centroamericana, sociedades, entidades o corporaciones de cualquier país. ETFs, por ejemplo. Las solicitudes de registro, casas interesadas, primero cumplir
con lo establecido en los literales A y B del artículo 10 del mercado de valores. Aquí el artículo 10, en su literal A y B, establece primero que se encuentren inscritos en organismos regulados o fiscalizados o que coticen en un mercado de valor organizado, tales como una bolsa de valores, mercado electrónico, mercado sobre el mostrador o su equivalente, y los cuales tengan similares o superiores requisitos de regulación o supervisión respecto al Salvador. Y el B establece que la información de los valores se encuentre disponible en los sistemas de información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la superintendencia, tal el caso como Bloomberg o Reuters. Asimismo, presentar la clasificación de riesgo vigente, el prospecto de la emisión. Aquí el prospecto de la emisión, el idioma en el cual se presente va a depender en el cual el emisor, digamos, es su mercado primario. Por ejemplo, si la emisión es en la Bolsa de Nueva York, tal vez el prospecto está realizado en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, este se va a presentar en el idioma en el cual nace en su autorización primaria. Luego tenemos el prospecto de la emisión a registrar y el que se va a difundir. Aquí utilizaríamos los anexos establecidos en las normas, que esto va a depender si es de renta fija o renta variable, y el suplemento informativo para el inversionista salvadoreño. Luego, en la siguiente lámina, aquí contamos, aquí se establecen los requisitos para los valores que no cuentan con la clasificación de riesgos. Prácticamente, ¿qué hemos simplificado? Primero, presentar los estados financieros auditados del último ejercicio contable, y anteriormente estaba a presentar un informe, por ejemplo, de gobierno corporativo o de gestión de riesgo del emisor, pero pasaba, de acuerdo a los comentarios de la industria, de que muchos de los emisores, tal cual y de acuerdo a su jurisdicción y sus propias obligaciones de remisión de información, no tenían tal cual un informe que se llamaba de esa manera. Entonces, eso hacía de que sea difícil cumplir con lo establecido en la norma. Entonces, lo que se ha buscado es establecer de manera ejemplificativa un listado de documentos que, de acuerdo a la naturaleza del emisor, ellos lo puedan emitir, tales como informes de operación, de gobernanza, de riesgos, entre otros, de acuerdo, conforme a la jurisdicción aplicable o de acuerdo al que el propio emisor emita, ¿verdad? Entonces, con esto lo que estamos, digamos, buscando es que sea mucho más fácil el registro de estos valores que no cuentan clasificación de riesgos. Bueno, en la siguiente lámina tenemos el proceso de registro de valores extranjeros. En este proceso sí ha cambiado un poco, digamos, de lo que se aprobó originalmente en estas normas de valores extranjeros. ¿Y esto por qué? Porque el proceso ahora reviste las características que la Ley de Procedimientos Administrativos establece. Entonces, dado que el Banco Central y su Comité de Normas ser una entidad pública, entonces es necesario cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, ¿cómo comienza este proceso? Primero, la solicitud debe ser presentada de forma cumpliendo con lo establecido en las normas y con la Ley de Mercado de Valores. La superintendencia tendrá un plazo de 15 días para realizar el análisis. Luego se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos. En el caso de no venir acompañada la información necesaria, la casa tendrá 10 días hábiles, en caso contrario se archivará el expediente. Esta es una etapa que no se tenía anteriormente, dado que la Ley de Procedimientos Administrativos establece de que no se le, digamos, se le puede negar de tajo el procedimiento al administrado. Entonces, en ese caso, si presenta la solicitud y la superintendencia advierte de que existe, digamos, necesario solventar algunos aspectos de forma, se le comunica a la casa cuáles son esos aspectos a solventar y la casa va a tener 10 días hábiles para solventar este tipo de observaciones. Luego se procede al análisis de fondo. Si en este existe análisis de fondo, corren otros 10 días adicionales para la casa para solventar este tipo de análisis. Digamos que si estos 10 días no son suficientes para solventar las observaciones que le dio la superintendencia en el proceso de registro, la casa puede pedir 10 días adicionales. Esto es importante porque luego de estos 10 días adicionales, o sea, tenemos en primera instancia cuando son, digamos,
observaciones de forma 10 días, luego la casa pide otros 10 días. En ese caso, si no se solventan luego de terminar esa ampliación de plazo, sí se procede a archivar el expediente. Luego, en el caso de que sea favorable el acuerdo de la superintendencia del sistema, la casa tendrá un máximo de 15 días hábiles para realizar el pago de los derechos registrales y remitir el suplemento informativo con el cual va a negociar los valores en nuestro mercado local. Entonces, prácticamente las etapas revisten las características que la Ley de Procedimientos Administrativos establecen, por eso es el cambio. Bueno, en la siguiente lámina. Una parte importante y conforme a lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Mercado de Valores es que digamos que el artículo 10, si lo vemos, está como dividido en dos grandes partes. Primero establece los requisitos para la autorización de valores, el registro de valores. Luego indica que para la negociación de estos valores, la Casa de Valores debe ser autorizada propiamente para hacer este tipo de transacciones. Entonces, en este caso, se establece prácticamente que tiene que cumplir con un manual y políticas de procedimiento, el copia de contrato, documento de suscripción que permite el acceso a un sistema internacional de información financiera. Aquí en este requisito del sistema de información financiera, aquí se ha indicado que puede ser copia del contrato o documento de suscripción, dado que esto va a depender propiamente de la forma en cómo se negocia este tipo de acceso a estos sistemas, porque puede ser de que no exista un contrato, pero sí puede ser un documento de suscripción y esto vale prácticamente para cumplir con este requisito que establece la norma. Luego el formato de modelo de contrato, aquí sí ya va a depender propiamente primero de la ley de mercado, de la ley de protección al consumidor y de aquellas cláusulas que considere la casa necesarias incorporar en este tipo de transacción. La copia del contrato, convenio o otro documento que compruebe la vinculación con el intermediario extranjero, es decir, de que la casa cómo hace su conexión, por ejemplo, con los valores que pretende negociar para inversionistas locales, por ejemplo, con la Bolsa de Valores de Panamá, cómo está, digamos, esa intermediación de manera de garantizar de que los valores y el dinero que se le da al inversionista de verdad sea para la compra de este tipo de valores, ¿verdad? Luego, el detalle de los agentes de que participarán en la ejecución del servicio de negociación y el plan anual de capacitación. Aquí es muy importante, dado que de acuerdo a la NRP 04, los agentes digamos, que negocien este tipo de valores también tienen que ser autorizados para efecto de negociar con este tipo de valores. Entonces, la casa, digamos, en un plan objetivo tiene que tener primero la autorización para negociar valores extranjeros y segundo, tiene que contar con agentes corredores que estén autorizados para hacer las referidas transacciones con valores extranjeros. Bueno, así como les comentaba, se eliminó el formato de contrato para negociar con ese tipo de valores, pero se le dio un contenido mínimo en las normas de qué es lo que se espera ver en los contratos. Pero básicamente lo que se espera ver es cumplir con el marco legal vigente. Digamos, aquí el objeto del contrato, las obligaciones de las casas de acuerdo a la ley de mercado, la ley de protección del consumidor y las presentes normas, dado que, digamos, las normas ya establecen aquellos requisitos, por ejemplo, de información que se le tiene que brindar al inversionista, las obligaciones de los clientes, las comisiones a cobrar, el procedimiento de reclamos, cláusulas de terminación del contrato, domicilio y entre otras cláusulas que considere la casa de acuerdo al marco legal vigente. Entonces, esto hemos partido, digamos, de una filosofía de tener un contrato tal cual rígido a un mínimo y que, digamos, su contenido revista la naturaleza o cuáles las características que la propia casa le quiere dar a las transacciones con este tipo de valores, ¿verdad? Siempre tomando en consideración las obligaciones que establece la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, en la siguiente lámina tenemos prácticamente el proceso de autorización de la casa. Igualmente, este proceso revisa las características de la Ley de Procedimientos Administrativos, en los cuales que se presenta la solicitud de la casa. Luego, en una etapa está
la verificación de aspectos, digámoslo, de forma en la cual se le indica a la casa cómo subsanarlos. Luego existe una etapa de ver el análisis y los fundamentos de fondo, en lo cual igualmente tiene la casa 10 días para hacer subsanar, luego le corre otros 10 días para, digamos, realizar ese subsanar si es que no los pudo hacer en los primeros 10 días de manera original. Igualmente, en el caso sea favorable, se procede a autorizar para la negociación con valores extranjeros. Aquí algo muy importante resaltar que este procedimiento es, digamos, para la casa de que no cuentan con la autorización, ¿verdad? Dado que si ya se cuenta con la autorización, la misma se debe renovar de manera anual y ya se establece el procedimiento en las normas. Lo cual es la siguiente lámina. Se establece que la casa autorizada anualmente solicitará a la superintendencia en un plazo mínimo de 30 días hábiles previo al vencimiento de autorización la solicitud de renovación. ¿Qué va a contener esta solicitud? Primero, la documentación requerida con la que esté vigente, es decir, toda aquella documentación que en un primer momento la casa necesitaba para tener la autorización para negociar de valores extranjeros, que la misma esté vigente. O si la misma no está vigente, comunicar cuáles son los cambios que se han realizado, ¿verdad? Luego, que la documentación que acredite que los entes corredores han sido autorizados ha actualizado sus conocimientos. Luego, el informe sobre ejecución del plan de capacitación correspondiente al periodo anterior, autorizado justificando lo no realizado a dicho plan. Es decir, tenemos esos dos requisitos que se juntan. Primero, decir que cumple con lo establecido originalmente, es decir, que todos esos requisitos que se establecen para que se dé originalmente esa autorización los tiene vigentes. Luego presentar de que sus agentes que están autorizados para negociación de este tipo de valores han tenido las capacitaciones que se requiere. Y segundo, presentar el plan de capacitación con lo ejecutado o con lo no ejecutado. Luego, en la norma establece, digamos, cuáles son los requisitos para hacer las operaciones fuera de República, digamos, locales. En este caso, el registro de las operaciones fuera de la República. Para este registro se establece de que se debe entregar, cada vez que se hace una operación, se debe entregar al cliente la hoja de liquidación, la copia del comprobante de la operación, el trade ticket o un documento equivalente. Es decir, cada vez que existe una operación que la casa realiza a favor de sus clientes, esos son los documentos que debe entregar, ya sea de forma física o electrónica. Esto va a depender en cómo ha sido solicitado por el cliente, ¿verdad? Eso la norma lo ha dejado muy claro, de manera que si el cliente lo solicita a través de correo electrónico, él puede, digamos, ser recibido de manera electrónica. Pero es muy importante tener como el consentimiento del cliente, la condición de ejecución, los agentes autorizados, los intermediarios autorizados, el convenio con la sociedad extranjera que facilite la compensación y la liquidación de esos valores con el objeto de garantizar, digamos, esas transacciones, de que los inversionistas locales tengan, digamos, la fe de que a dar ese monto y esa transacción se compren esos títulos valores, el depósito y liquidación de los valores, los procedimientos internos de las casas. Aquí va bien enfocado a los controles internos para este tipo de operaciones y la información de los extranjeros. Primero, ¿qué es lo que se pretende? Primero, que la casa le brinde a un inversionista que compre este tipo de activos. Primero, que la información necesaria para comprender el valor, que el valor no está sujeto a las leyes locales y que la información del valor propia puede estar a un idioma diferente al castellano, y que los litigios, en el caso de haber litigios o problemas, se debe requerir a la jurisdicción del emisor, digamos, porque dado que prácticamente el jurisdicción emite, digamos, cumpliendo el marco legal en el cual nace la emisor, ¿verdad? Entonces, es muy importante, digamos, hacer hincapié en este tipo de características con el objeto de evitar molestias de los inversionistas locales, ¿verdad? En un futuro. Luego,
En la siguiente, en las obligaciones de la casa, primero la norma establece que tiene que tener políticas de información. Aquí en las políticas de información, lo que se pretende es establecer de manera estructurada qué información es la necesaria que se le debe establecer al inversionista, los registros internos, es decir, qué es la información necesaria para el registro de cada operación, los contratos de adhesión con el cliente, es que ahora se debe considerar las particulares que habíamos explicado, los manuales de procedimientos, el personal autorizado y tener el acceso al sistema de información internacional. Bueno, en cuanto a la siguiente lámina, igual en ese mismo sentido, ¿verdad? Tener el convenio con la deposición y liquidación de valores, los procedimientos internos y la información de los valores. En este, la casa es responsable de brindar a todos sus clientes toda la información necesaria sobre las condiciones, características y riesgos que los mismos asuman y decidan comprar y venta de los mismos, ¿verdad? Es muy importante hacer esta labor, digamos, de informar a los clientes que compran este tipo de valores. Bueno, otra parte importante que hemos modificado en las normas y que lo hemos subrayado en esta lámina es que se establecía un capítulo de reconocimientos de mercado y reconocimientos de sistemas de información. En el reconocimiento de mercado prácticamente se establecía los requisitos que se deberán considerar por la superintendencia para que un mercado tenga, digamos, ese reconocimiento que tenga iguales o superiores requisitos de supervisión que El Salvador, en los cuales encontramos que debe ser encontrarse regulado y supervisado por un organismo como funciones equivalentes al El Salvador, como el IOSCO, CONRAS, la OCDE o Mercado Regional. Aquí hemos incluido el Consejo Regional de Superintendentes de Bancos de Seguros y otras instituciones financieras o el Instituto Iberoamericano de Valores, de manera, digamos, de ampliar un poco esas opciones que se pueden considerar como mercados reconocidos. Luego que el sistema de negociación sea administrado por una entidad que cuente con funciones de autorregulación, los estándares internacionales que cumple esta jurisdicción del emisor, el régimen jurídico similar, que sea miembro de la GAFI y que exista una depositaria con iguales o condiciones que la de nosotros. Luego, como última parte, en el reconocimiento de sistemas de información, ahí prácticamente es demostrar la confiabilidad y la calidad de información, el sistema electrónico que permite el acceso directo y la actualización de la información, proveer el sistema de datos y noticias, el servicio proporcionado por un contrato o suscripción. Aquí, digamos, en lo que ustedes van en la norma, antes, digamos, eso es como un paréntesis, antes la norma establecía cumplir con contratos, por ejemplo, ahora se está haciendo como más flexible en cuanto de suscripciones o documentación, dado que como prácticamente cuando se hace este tipo de transacciones y se hacen de acuerdo a legislaciones que no están propias de nuestro mercado, El Salvador, puede ser que de acuerdo en un primer momento no exista un contrato, pero sí puede ser una suscripción o un documento equivalente, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es el documento probatorio que hace, digamos, fe de que existe una relación. Luego, que permite la descarga de información. Bueno, estas prácticamente han sido todas estas las modificaciones que hemos introducido a las normas técnicas de valores extranjeros, con los cuales pretendemos, primero, de que sea mucho más fácil el registro de este tipo de valores y de esta manera contribuir a diversificar las opciones de inversión que tienen los inversionistas locales. Bueno, ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias, Daniel, por su presentación. En esta etapa estamos esperando preguntas todavía de nuestros asistentes. No tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Vamos a dar un minuto aproximadamente por si alguien tiene una pregunta en proceso de redacción, pero si no es el caso, por cualquier consulta relacionada a estas modificaciones que nos ha presentado Daniel, pueden escribirnos también al correo de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central, que es normas@bcr.gov.sv. Vamos a
Bueno, agradecemos su asistencia. Observamos que no hay ninguna pregunta. De nuevo, recordándoles que cualquier consulta pueden hacerla llegar por medio del correo de la Gerencia de Regulación Financiera. Les agradecemos su asistencia a este webinar y los invitamos a estar al pendiente de los siguientes eventos que va a tener ya sea la Gerencia de Regulación Financiera o el Banco Central de Reserva a nivel institucional. Pasen un feliz día.